Bienvenidos a Y Aquí Entre Nos, el podcast en donde la educación y la inteligencia artificial se unen para conversar sin filtros, con humor y mucha diversión. Porque el futuro de la educación se construye entre chips y pizarrones, y aquí se convertirá en la única clase donde te va a gustar que te dejen tarea. ¡Hola, Clau! Hola, Moni. Hola, Adolfo. Hola, Clau. Qué gusto estar aquí con ustedes. Bienvenida, el gusto es para nosotros, de verdad estamos muy emocionados de tenerte. Antes de presentarte, bueno, preferimos la verdad que tú te presentes. Claro. ¿No? ¿Qué te parece, Adolfo? Sí, la verdad es que nos encanta tenerte aquí, Clau. Ya hemos escuchado mucho pues el perfil desde mamás, desde estudiantes, y sin lugar a duda un perfil pues muy importante que queremos escuchar su perspectiva en este mundo impulsado por la inteligencia artificial. Pues es también personas como tú que dirigen colegios, y creo que definitivamente pues vamos a aprender muchísimo de ti. Así que primero nos gustaría saber quién es Claudia Cecilia. Bueno, yo soy, antes que nada, soy mamá, ¿no? De dos muchachones ya grandes. Sin embargo, empecé mi primera carrera es maestra, estudié para ser maestra, para ser educadora. Después estudié para niños con problemas de aprendizaje, una especialidad en educación especial. Posteriormente estudié psicología, hice una maestría en psicología Gestalt. Y me encantó la psicología, pero veía que únicamente notaba la parte negativa de las personas. Entonces, por ahí descubrí la psicología positiva. La primera escuela donde trabajé me la ofrecieron para estudiarla. Hice una especialidad en psicología positiva. Y bueno, de ahí me encantó toda la parte de los talentos, de las fortalezas, de cómo el ser humano puede desarrollarse no solo en su parte emocional, sino también en su aprendizaje a partir de lo que sabe. Me encanta trabajar con los alumnos, me encanta trabajar con el ser humano y me encanta que desarrollen todo su potencial. Y posteriormente vi que faltaba la parte espiritual y me dediqué mucho al coaching ontológico. Tengo una maestría, bueno, no, una especialidad en maestría o ser maestra en meditación, y trabajo con cuencos, que esas son mi cereza del pastel en mi vida. Nos deberías de dar aquí una sesión. Claro que sí. Y aquí entre nos, relajándose. Relajándonos todos. No, me encanta. Y creo que la razón por la cual te invitamos, Clau, además de todo lo que vamos a aprender, creo que es muy importante el poder compartir que a pesar de todo lo que estamos viviendo hoy en día, principalmente en el mundo de la inteligencia artificial, no debemos de perder de vista el poder ser humanos, ¿no? El poder enfocarnos en las habilidades que nos hacen personas únicas, y eso creo que es lo que buscamos, ¿no, Moni? Totalmente. Y además sabemos la responsabilidad tan grande que es hoy en día dirigir un colegio. Y entonces pues vamos a ir platicando sobre eso durante el episodio, porque también es bien importante con esta parte tuya de expertise en el frenen, respiren y piensen, cómo te enfrentas tú a los retos de hoy en día dirigiendo un colegio, ¿no? Claro, porque siempre en un escenario, si tienes un escenario visualizando la vida de todos, tienes que poner en primer frente la parte socioemocional y la parte de la integración como ser humano. Así es, pero bueno, ahorita vamos a ir platicando de eso, y antes nos encantaría saber quién era Claudia en su escuela. Acuérdate que este es un formato que nos encanta platicar y recordar mucho lo que era la escuela, ¿no? ¿Cómo era la primaria, el kinder, la secundaria o la prepa de Claudia? Ok, pues curiosamente yo odiaba la escuela, ¿no? A mí la primaria y la secundaria fueron épocas oscuras, me chocaba, era deprimente para mí. Me recuerdo ese tiempo con mucha angustia, nunca me gustó. Y no me gustó porque iba con mi hermana en ese tiempo. La escuela era la que estaba cerca de tu casa, y para mis papás era la escuela que está cerca de tu casa, es a la que vas a ir. Y era una escuela que yo alucinaba porque iba con mi hermana es más grande que yo 2 años, y siempre me comparaba. Entonces cada vez que yo pasaba un año me dice, ¡ay, como tu hermana! Y me chocaba. Entonces... A todos los hermanos menores nos pasa. ¿Nos pasa? Sí, es horrible. Sí, ¿no? de verdad. Entonces dije, ¿qué hago para salirme de la escuela? Porque mis papás no querían que me cambiara. Entonces cuando pasó la prepa dije, ya sé, voy a estudiar para maestra, porque en ese tiempo se estudiaba para maestra técnicamente. Al mismo tiempo que estudiabas la prepa, salías con la carrera de maestra. En la escuela en donde estaba había paranormalista. O sea, saliendo de la prepa ya podrías... Ya dabas clases, era carrera técnica, ¿no? Eran tiempos que salen con carrera técnica. En el colegio en donde yo estaba salías como maestra normalista. Y dije, no me quiero quedar aquí, voy a decir que quiero ser educadora. La verdad es que ni por mi mente gustaba ser educadora. Sí, de niña me gustaba jugar a las muñecas, y que sí, la maestra, pero así como mi pasión era la psicología. Pero entonces, lo usaste de pretexto. Lo usé de pretexto y me cambiaron. Y bueno, para mi sorpresa, a eso me he dedicado toda la vida. Estudié, salí con la carrera técnica de maestra, y después estudié educación especial porque me gustó muchísimo la parte de la enseñanza.
Y bueno, posteriormente ya me fui Somos colegas en eso. Ahí somos colegas, aunque yo no hice la licenciatura en educación especial, únicamente una especialidad. Ok. Entonces yo empecé a amar la escuela cuando entré a la prepa y la disfruté enormemente y cambié, ¿no? De ser una niña gris, porque era gris, de estos niños que pasan desapercibidos porque uno quería que nadie me viera para que no me compararan, pasé a ser pues de las mejores, ¿no? Desde ahí ya empecé a sentir que la enseñanza me gustaba, que aprender me gustaba y empecé hasta a ser un poco nerd. Mira, qué interesante que por un pretexto que querías, o sea, tú para tu vida, para desviarte de camino, resultó ser lo que sí, claro, a lo que te dedicaste siempre. Por eso hay que escuchar a los hijos, ¿no? Porque a veces los hijos sí tienen la razón de lo que claro, dicen. Claro. Y qué diferente es cuando encuentras realmente como ese espacio y ese lugar que te gusta. Justamente en los capítulos hemos mencionado dos conceptos, que es el elemento, ese como balance entre tu talento natural y tu pasión personal. Tomás nos platicó en 2 episodios anteriores este concepto japonés también del Ikigai, que es lo que te gusta hacer, en lo que eres bueno, lo que le hace bien al mundo y lo que te da para vivir. Así que, ¿cuál podrías considerar que es tu elemento o tu Ikigai y por qué como educadora es importante saberlo? Bueno, para mí mi elemento, mi Ikigai, precisamente es la educación y el ser humano en su desarrollo espiritual y en su desarrollo moral. Eso me apasiona, creo que lo hago bien. Me he dedicado muchísimo a estudiar sobre ello, a trabajar sobre ello, a eso me dedico. Creo que es la manera de impactar al mundo. La educación es lo que va a dejar huella y cambios en el mundo. Y a fin de cuentas de eso como. Entonces, pues qué mejor que vivir de lo que realmente te apasiona y que no te cuesta, ¿no? Trabajo hacer. Va, me encanta, muy bien, Clau. Pues la verdad es que con todo este contexto que nos compartes, definitivamente vamos a aprender mucho y darnos cuenta cómo es que pues realmente el poder desarrollarnos en este mundo de tanta tecnología, pues podemos enfocarnos y cómo poder ayudar también tanto a educadores como también a mamás y papás en enfocarse también en el potencial que tenemos como seres humanos, ¿no? Claro. Bueno, Clau, pues a ver, vamos a empezar entonces. Sí nos interesa muchísimo que nos des tu postura y el rol de directora general de un colegio o como líder educativo no es nada fácil. Y hoy en día menos porque enfrentamos muchísimos desafíos en la era de la era de la inteligencia artificial. Por eso es que surge este podcast también, de tantas inquietudes que hay por todos lados, de si es buena, si es mala, si se prohíbe o no se prohíbe. Y además todos los ejes o ramas que tiene la tecnología. No solo es la inteligencia artificial, sino es todo lo que tiene que ver con eso. Y tú, por ejemplo, que nos hablas mucho de la parte socioemocional, que tiene que ver también con tu maestría y demás, ¿cuáles son los principales desafíos que están enfrentando hoy en día los colegios para integrar la inteligencia artificial, pero de una manera responsable, sin perder este enfoque emocional en los estudiantes? Bueno, yo creo que lo que ha pasado es que llega la tecnología porque ha llegado como por ráfagas y llega como si fuera un tsunami y nadie sabe cómo salir de él, ¿no? Como que lo quieres atrapar, lo quieres contener y la realidad es que no lo logras hacer. Entonces yo creo que primero es respirar, ¿no? Hacer una pausa y decir, de esto que está llegando, ¿qué realmente nos sirve? Nos sirve porque eso estamos viviendo y tampoco podemos poner una mano en los ojos de lo que está sucediendo hoy por hoy. Sí. Creo que es súper importante considerar la inteligencia artificial, pero de una manera dosificada y de una manera prudente. Para ello, pues necesitan primero atender a los maestros, ¿no? Creo que es una parte fundamental, que el maestro se sienta confiado en que es capaz de abordar lo que está de nuevo ahorita, aunque no lo conozca. Y si no lo conozca, decir, no lo sé, ayúdenme y llévenme por el camino que tendría que ser. Entonces, primero creo que el mayor reto son los profesores y el segundo reto son los papás. Curiosamente, en una escuela te dedicas a los niños y tienes problemas que no son los niños. Los problemas son los papás que quieren darles atiborradamente la tecnología sin saber que son vías de información que también tienes que enseñarse a utilizarlas. Por ahí en algunos de sus capítulos que escuché decían que los papás, creo que Mariana lo decía, que los papás no tienen que estar, o tú lo decías, que lo habías leído en algún artículo, que los papás no tenían que estar enseñando a sus hijos, que tú tenías que dejar esos espacios. Y efectivamente, los papás les dan el celular, la computadora, el ChatGPT, les abren los espacios, hasta se los pagan, y simplemente ellos no tienen que hacer eso. Ellos tendrían que estar disfrutando a sus hijos. Al aire libre, ¿no? La naturaleza y jugando más. Claro, platicando con ellos, discutiendo con ellos, llevando a cabo juegos de mesa, haciendo diálogos en familia,
llevándolos a diferentes experiencias fuera del ámbito académico de aprendizaje. Se aprende en todo lugar, pero no necesariamente se aprende a través de la tecnología, Claro. sí es una herramienta. Entonces esa es la función de los papás y deberían también permitirnos a las escuelas poner estos límites en el uso de la misma tecnología. Fíjate que precisamente hace 1 o 2 días Adolfo y yo discutíamos mucho esta parte de la escuela en donde sí o sí es un triángulo y no podemos quitar ninguno de los 3 ángulos, que son los alumnos, por supuesto, hasta arriba, pero los papás y los maestros siempre juntos. ¿Por qué? Conectando, porque no se puede nada más enfocarnos en uno de esos 3 áreas. Entonces, hablamos mucho de sí como directoras, ¿no? El reto que tenemos y cómo nos enfrentamos. Pero si los maestros no están bien capacitados o dispuestos y los papás nos contradicen o hay incongruencia a veces entre que ustedes prohíbanlo, pero yo en mi casa sí se los doy. Entonces, ahí es en donde los niños reciben diferentes mensajes de sus adultos de confianza. Y si cada adulto de confianza le da un mensaje distinto, pues el chavo se va a quedar con el que más le convenga. Es más fácil. Entonces, pues sí tenemos que unirnos para que todos les demos el mismo mensaje. Si es buena o no es buena, es conveniente o no, ¿no? O sea, y creo que también, Clau, es bien importante hoy en día ese mensaje de ni es buena ni es mala. Es. Exacto. Y saber balancear entre cómo usarla más que nada y acompañar. Y es ahí donde toda la parte de los aspectos socioemocionales caben. Porque para que ese triángulo esté perfecto y esos vértices estén bien unidos y no haya un huequito que por ahí deje de ser un triángulo equilátero perfecto, es necesario que la gente sea congruente entre lo que dice y lo que hace. Y para ser congruente entre lo que dice y lo que haces, tienes que saber quién eres, qué quieres y hacia dónde te diriges. Y eso es parte del aspecto socioemocional. Sí, padrísimo. Algo que me gustó mucho que comentabas, Clau, es esta parte de poder ir como dosificando e ir haciendo como esta integración de diferentes herramientas de una manera como un poquito más orgánica. ¿Nos podrás platicar un poquito cuáles son como esos cambios que están haciendo en el colegio que tú diriges en cuanto a las acciones que se deben de hacer para poder preparar a estudiantes en un mundo de inteligencia artificial? Sí, por supuesto. Mira, no ha sido fácil, ha sido difícil. Primero porque los maestros tienen que creértela, ¿no? Y para creértela tienen que ellos abordarlo y aunque los capacites, como Moni bien lo decía, tienen que estar dispuestos. Sí. Y dispuestos a que tienen como objetivo principal al alumno y hacia dónde los llevan a este futuro incierto que no sabemos ni por dónde viene. Entonces hay que darle todas las herramientas necesarias. Y la resistencia ha sido un factor importante. Y la resistencia es un factor importante, ¿no? Y la resistencia es por miedo. Entonces hay que atravesar el miedo, ¿no? No hay que decir no hay miedo, no, sí hay miedo y hay que atravesarlo. Claro, y hay que estructurarlo. Entonces creo que es lo principal. Primero lo que estamos trabajando es con los maestros. Empezamos con, yo dentro de mi área de terapia, donde tengo mi espacio de terapia y de acompañamiento y de talleres, trabajamos con un laboratorio emocional. Se ha implementado un poco en el colegio, empezando con los maestros, y la idea es que primero se conozcan a sí mismos y hagan una pausa, ¿no? Me detengo, siento lo que estoy sintiendo en este momento, me doy cuenta qué está pasando y a partir de lo que me estoy dando cuenta, entonces hago el paso 2. Y el paso 2 es, sí voy a utilizar, por ejemplo, por supuesto, la inteligencia artificial. Ahorita yo creo que podemos hablar las etapas y las edades en las que esta inteligencia artificial se tiene que utilizar o cómo es que en cada etapa del desarrollo del ser humano es necesaria o es válida utilizarla o va a ser enriquecedora. Sí. Y después utilizarla, pero con ello trabajar toda la parte reflexiva que es el pensamiento crítico. Exacto. El pensamiento crítico, la inteligencia artificial, la tecnología jamás la va a poder cambiar, nunca en la vida. Ahorita vamos a ver posiblemente el caso de este chico que no sé si escucharon, que se suicidó en agosto. Y esto es porque la inteligencia artificial, por mucho que quieran darles dotes humanos, no los tiene. Le falta esa parte del raciocinio, del análisis, de la síntesis y sobre todo el pensamiento crítico. Entonces con los alumnos es, cada vez que yo te deje un trabajo, no es, no lo hagas en inteligencia artificial. Habla de inteligencia artificial, para eso la tienes. El punto es cómo, ¿no? Ahora, ¿cómo la utilizas? Y una vez que la tienes, preguntarle, ¿y qué te parece de lo que escribiste? O de lo que el prompt que tú le pusiste y te dio lo que tú querías, te dio la respuesta necesaria y empezar a hacer preguntas de ¿y qué te parece? ¿Y cómo podría ser de una manera diferente? ¿Y qué dirías tú si tuvieras una postura ajena? Y entonces empezamos a desarrollar otras habilidades en los chavos. Es como estamos empezando a hacerlo y ha sido, nuevamente te digo, complicado, pero hay maestros que se han sumado. Sí. Y en la suma de algunos maestros, pues entonces empiezas a salpicar a los otros profesores. Me encanta. Y algo mucho que hemos platicado y que coincidimos mucho Mon y yo, las personas que hemos invitado y también las personas que nos escuchan, es que cuando queremos generar innovación educativa pensamos que
lo queremos hacer porque estamos peleados con la educación tradicional. Pero como algo que rescatamos mucho es que hay muchos elementos de la educación tradicional que se pueden implementar en el mundo de hoy. ¿Cómo balanceas esa innovación con las mejores prácticas de una educación tradicional? Ok, me encanta lo que dices de la pedagogía tradicional, porque yo creo que no hay pedagogía tradicional, ¿no? Todo el tiempo hay que estar innovando. Sí. En la pedagogía, en la innovación tecnológica, y valga la misma contestación, la pedagogía de innovación. Porque el mundo está cambiando, los chavos, aunque siguen siendo seres humanos y tienen los mismos procesos de desarrollo y de evolución cerebral, también están cambiando la manera de abordar el conocimiento. Entonces, no hay prácticas pedagógicas tradicionales, hay hábitos, y los hábitos son hábitos en cualquier parte del mundo, y no es que esté tradicional. El hábito del respeto, del orden, de la puntualidad, de la estructura, son cuestiones que necesitamos los seres humanos en nuestra vida académica, en nuestra vida personal, en nuestra vida social, en nuestra vida laboral. Entonces eso es algo que tú no debes de dejar de la mano, siempre tienes que trabajar. Que les da estructura y contención, y eso sí, lo necesitan muchísimo, sobre todo los adolescentes, que claro que se fomenta desde chiquititos, claro, para que se puedan hacer. Sí. La innovación en la tecnología, que es utilizar las herramientas y toda la parte tecnológica, tiene que ir de la mano de la innovación pedagógica. ¿De qué manera lo abordo? ¿Para qué me sirve? ¿No? Hay que cambiar. Antes, de mi época, me imagino que en la tuya, que eres más joven que yo, y en la tuya yo creo que totalmente diferente, pero aprende las cosas de memoria, ¿no? Y aprende las tablas de multiplicar, y aprende quién descubrió América, sí, y aprende de todos los ríos, aprende de todos los países, resulta que los países ya hasta cambiaron. Las capitales. Entonces, y los... Que creo que es importante por una cultura general, pero realmente ahorita, con tanta información y con estos artefactos que tenemos a la mano, ya no es tan importante que el niño lo memorice, la intención es que lo comprenda. Entonces, esa es la innovación pedagógica. ¿Cómo hago para comprenderlo y dejar de atiborrarte tanta información en el aula? Por ejemplo, en un aula llevas 45 minutos y das una clase completa, pero realmente de esos 45 minutos, ¿cuál es la esencia de lo que querías dar? ¿5 minutos? De hecho, hay videos, ¿no? En la plataforma de Khan Academy, hay videitos chiquititos. Y ese chiquitito... Sí, que has hecho la tarea, qué bueno. Ya vimos. Ya he hecho mi tarea. No, porque tiene que ver con las etapas en que los niños tienen que abordar. Ustedes me van a poner, porque yo soy su fan número 1. Oye, Clau, y justo también hablaba hace como 2 episodios, Adolfo, de un colegio alfa que hackean el tiempo. Ahorita lo relaciono con lo que estás diciendo. Y ahí también me puse a investigar más sobre eso. Y esto de hackear el tiempo, de verdad, qué importantes serían los colegios hoy en día, porque tantas horas dedicadas a enseñar contenidos, pues ya no vale la pena tampoco. A lo mejor, como decías, lo puedes hacer en 2 periodos del día, pero en todo lo demás, dedicarse a resolver retos, proyectos importantes, o trabajar dentro de lo de su elemento, que eso es lo que también hacen esas... Y creo que es importante ahí, como lo mencionas, sí dejar poco tiempo a toda la parte de los contenidos, porque los podemos dar rápido, y después dar tiempo a retos, pero retos que resuelvan problemas del mundo. Claro. Porque el mundo que se viene es un mundo complejo, y estás 100%. Viendo que si las inundaciones, que si tanta lluvia, que si... Entonces, ¿qué hacemos con eso anticipadamente? Para resolverlo. Anticipándonos. ¿Cómo te anticipas? Pues lo que ha pasado en otros países o en otras ciudades, y qué es lo que podría pasar si no ponemos atención a aquello que ellos no pusieron atención. Y hoy en día algo que hay que desarrollarle sí o sí a los chavos es, de verdad, los valores, la parte del ser humano. Y entonces, resolviendo retos reales y actuales del mundo, creo que es la mejor manera de que ellos desarrollen la empatía, volteen a ver al otro, puedan tener también esta sensibilidad de decir, oye, a ver, pues yo tengo, pero leí que en el otro pueblo aquí al lado, ni siquiera me voy a ir al otro lado del mundo, ¿no? Pues no tienen estos alcances en educación y todo que puedo hacer por ellos para resolver. Por supuesto. Entonces, desarrollando también la parte interna, emocional, de valores, pues el punto es hacer mejores seres humanos. Hacer mejores seres humanos, pero también seres humanos comprometidos y que entren a profundidad, porque a veces se quedan en los retos aquí por encimita, ¿no? Entra y clávate, ¿no? Y apasionate de lo que estás haciendo. Súper de acuerdo. Moni, ¿qué está sonando? ¡La chicharra! Es el recreo, claro. Es el recreo, bueno, no te tenemos que explicar porque tú ya sabes de qué se trata el recreo y hoy te toca que nos platiques el recreo. ¿Ok? ¿Qué les platico del recreo? Pues una anécdota, algo chistoso o algo que quieras compartirle a todos sobre tu etapa escolar. Por mi etapa escolar. Bueno, algo chistoso fue que cuando estaba en la escuela, que no me gustaba, estaba en secundaria, era una escuela católica y entonces nos daban el cuarto de hora de oración.
Y en ese cuarto de hora de oración eran 15 minutos de oración, de estar en contacto contigo mismo, con tu ser, que si yo rescatara algo de ese tiempo es no estar en oración, sino estar en contacto contigo y en tu reflexión personal y como ser humano. Pero yo me sentaba en la orilla de la ventana y en ese tiempo las ventanas estaban a ras del piso, era la planta baja de mi salón, y eran como ventilitas, estas ventilas que se abrían con una jaladerita. Y estaba rotada de hasta abajo. Okay. Entonces estaba yo muy entrada, porque yo sí era muy entrada en toda esta parte de la reflexión, y de repente empiezo el... Entonces me asoma mi hermana y me hace... Shh, y me enseña una caja, y me la da, y entonces yo, así la madre estaba en oración totalmente. Tu hermana tremenda era. Mi hermana era terrible. Súper lista, súper dinámica, pero terrible. Y entonces me toca la ventana, le saco la ventanita de arriba y me da la caja, cojo la caja y eran unos conejos. Y entonces nada más hacían los conejos. Y yo tosía porque dije, ahorita van a escuchar y van a decir que quién está rascando. Y entonces la te sientes bien. Conejos vivos. Eran conejos de laboratorio que los iban a abrir, porque en ese tiempo no había ética o bioética, y entonces se abrían los animales. Y pues ella era pro animales. Los quería salvar. Los quería salvar. Súper rescatadora. Entonces, porque los conejos me los aventó muy fácilmente. Ella, como siempre, me aventaba a mí las cosas y yo tenía que salir airosa por ella. Y ya, total, terminamos y todo el mundo, ¿por qué los conejos? Salimos y bueno, pues los conejos los salvamos. Sí la cacharon, sí la reprobaron. Y a mí, porque salvó los conejos. Porque salvó los conejos. Entonces, ¿cómo es posible que haya sacado los animales que eran para una práctica, ¿no? Y entonces pues, la reprobaron en la práctica del laboratorio de biología. Y bueno, por ende, pues tendría que haber sido yo también ejecutada porque yo me fui partidaria, pero no me No puso, te echó de cabeza. No me echó de cabeza. Bueno, menos mal. Qué bueno. Había partes divertidas también. Qué buena onda. Esos conejos salvados. Muy bien. Muy bien. Gracias por compartir, Clau. Ustedes. Pues bueno, regresamos y pues ahora sí, Clau, también queremos ahora saber desde tu experiencia, enfocándonos en como psicóloga, como tu expertise en mindfulness sobre todo, ¿no? ¿Cómo podrían los maestros o los educadores, los mentores que ya les queremos llamar ahora, pero también los padres de familia? O sea, ¿cómo le haríamos para que estos dos ángulos de los que hablábamos puedan ayudar directamente a los niños y a los adolescentes sobre todo, a que se pueda desarrollar una relación saludable con la tecnología y con la inteligencia artificial, en vez de provocarles este miedo o esconderme y lo voy a hacer de todos modos? ¿Cómo crees que se podría abordar desde lo sano? Bueno, yo creo que lo sano siempre está. Nosotros como seres humanos le damos toda la complicación a las cosas que nos suceden, ¿no? Y por la manera de estar sobrepensando y repensándolo. Entonces yo creo que es simplemente recibir las cosas como están y dar el orden y la estructura, por supuesto habiendo todavía familia y habiendo autoridad, porque la autoridad se ha perdido a través de los años. Claro. Y se ha perdido en la parte donde los papás no quieren ser papás y mejor es muy importante lo que dices, sí. Y los maestros también, como no me hacen caso, pues entonces yo me lavo las manos. Y entonces nadie toma las riendas de lo que realmente tenemos que hacer, que es acompañar a los alumnos, porque para eso está la escuela. No es tanto para que aprendan, el aprendizaje ya dijimos que está en otros lados, es para que socialicen, para que aprendan estructura, para que aprendan límites, para que aprendan a regularse, para que aprendan a socializar. Y la socialización está en esa parte de cómo abordo todo lo que está alrededor. Entonces yo creo que la manera clara es primero teniendo límites muy claros los papás y los mismos maestros. Y darse un tiempo, este tiempo que es, me detengo, hago una pausa en mi vida para saber qué es lo que necesito hacer. Entonces a los chavos les enseñamos a tener pausas en su día a día, les vamos a enseñar a que dejen de estar acelerándose en todo, ¿no? Ahorita vemos que tienes el WhatsApp y hasta le pones en 2 para que rápido escuches lo que te están diciendo. Todo rápido. El TikTok, sí. porque son 10 minutos. Es la época del fast food, ¿no? Es la época del fast food. Pero después, ya que vas creciendo, entonces te echas pastillas para dormir, porque no puedes dormir, ¿no? O te tomas un café súper cargado para que te despiertes y te actives. Sí. Entonces dices, a ver, ¿cómo? Todo el día, tu día a día está generándote cuestiones que tú solito te las estás proponiendo, ¿no? Entonces, para contrarrestar esta sobreestimulación con los dispositivos y todo esto... Y yo creo que no solo los niños, o sea, adultos todas también. Las personas. Todos, sí, nosotros también, claro, todos los adultos también. Pero bueno, esta sobreestimulación digital, para contrarrestarla, ahorita decías de pues frenar y respirar, ¿no? ¿Qué prácticas de mindfulness puedes recomendarles a los que nos ven? Bueno, primero empezar todos los días, todas las personas desde chiquitos, bueno, desde que tienen la capacidad de poder entender que cómo hay que respirar, hasta los adultos en todas las áreas, es cuando tú despiertas, tu cuerpo sabe antes que despertaste que tu mente, ¿no? Tu mente está así como, pero tu cuerpo ya despertó. Entonces hay un nervio vago, el nervio vago
es la carretera rápida que conecta al cuerpo con la mente. Entonces, cuando tú haces con 3 respiraciones que hagas profundas, inhalando por la nariz y exhalando Antes por la de boca. ponerlos. Antes de poner, haz de cuenta que cuando tú estás así de, ¿qué está pasando? Ok. Inhalas, haces como el hábito y exhalando por la No boca. todo el mundo sabemos respirar bien, ¿eh? También eso es bien importante. O sea, tú dices 3 Sí. respiraciones profundas y lo vemos como muy obvio y es como muy lógico. Y no, yo me he dado cuenta mucho en el colegio, por ejemplo, que ponemos a los chavos pues a ver, respiran. De verdad cuesta mucho trabajo. La realidad es que al inicio no tienes que poner atención en respirar bien. Respira como sea. Como Ok. sabes. Como sabes, Ah, ¿no? bueno, porque ok. si no, la mente es la última que se atiende, que ya estás despierta. Así de ¿cómo se respira? ¿Cómo se respira? Entonces nada más es, dile a tu cuerpo que respire. ¿Cómo? Pues todo el tiempo respiramos, pero hazlo de manera consciente, Profundo. ¿no? Entonces, profundo lo que sea profundo. Profundo tendría que ser desde el abdomen, que no respiras desde el abdomen. Respiras con todos los pulmones y cuando los utilizas todos, el diafragma empuja al estómago y por eso se infla y parece que es desde el estómago. Okay. Pero bueno, ese es lo ideal. Pero si no profundo, como tú lo sientas Vamos a- profundo, ¿no? Ujú. Sacas el aire por la boca 3 veces y en ese momento tu cerebro ya se activó y ya se reguló. Porque el nervio vago, cuando llega con toda esta respiración y esta activación del cerebro, conecta con las diferentes áreas como son el hipotálamo, el tálamo y la amígdala. Y cuando se conectan estas 3 áreas que tienen que ver con la atención, con la emoción y con el estar aquí y en el ahora, tú ya le estás mandando a tu cerebro como una higiene mental para decir, estamos listos para empezar el día tranquilos. Entonces ya es el primer paso para empezar tranquilos. El segundo es que cada vez, hablando ya de la inteligencia artificial y de las redes y de la tecnología, es cada vez que vamos a utilizar nuestro celular, en lugar de decir, ¿quién me marcó? Es, no lo veas y respira. Ya que respiraste, lo volteas a ver. Entonces ya te diste una pausa para poder tomar el teléfono y no lo hiciste en automático. Entonces tu cerebro no tiene una vía de, hay que contestar rápidamente y se generan estos cordones neuronales gordos de contesta y responde rápido. Sino me doy una pausa, veo qué es lo que tengo que contestar y lo vuelvo a contestar y lo veo. Y a lo mejor ni siquiera es importante contestarlo en ese momento, ¿no? No, También eso es ir como, por ejemplo, yo soy una de esas personas que no puedo ver que tengo numeritos rojos en mi celular. Tengo que abrirlos, aunque no los lea. Y muchas veces me dicen, pero es que sí leíste y no me contestaste. Entonces, pues lo abrí, pero no lo leí con atención. Entonces, eso creo que hasta te lleva a más problemas. Entonces, Ya creo que es bien hábito, importante. ¿no? Sí. Creo que tienes toda la razón, es súper importante frenar y decir, bueno, no urge contestar. No ahorita, urge contestar. O sea, Porque puedo... este tipo de cosas genera dopamina. La dopamina es la hormona del placer y el placer se vuelve adictivo y entonces te secuestra la dopamina, ¿no? Sí. Y te secuestra la dopamina gracias a estos artefactos. Entonces hay que enseñar a nuestro cerebro, por eso le llamamos laboratorio emocional, porque yo puedo provocar las sustancias necesarias para que no esto me cause el placer, sino me lo causen otras cosas, ¿no? Entonces es importante, Sí, no, por eso y le tener muy en claro que el uso responsable de las redes sociales, pues las personas detrás de todo esto, pues claramente son personas expertas en generar dopamina, ¿no? Claro. Sí, pues sí, ¿no? el objetivo es ese, Exactamente. claro, crear la adicción y, Claro. y seguir, claro. ¿Y a quién le toca no caer en la adicción, como cualquier tipo de adicción? A nosotros como A seres nosotros, humanos. sin ¿Y duda. cómo lo logras? A Sin través duda. de una integridad completa desde tu pensar. Sí, ¿no? sí, Desde sí. tu actuar. Entonces creo que es importante, y de ahí también es importante la edad en que tú le proporcionas a los niños tanto la tecnología como la inteligencia artificial, que son Claro. diferentes. Una cosa es la tecnología, redes sociales, información, y otra es el uso del ChatGPT o de todo lo que es Claro. inteligencia artificial. Claro. Me encanta, Clau. Oye, y también esta parte de ¿qué recomendaciones tienes para hacer el uso adecuado de la inteligencia artificial sin que los estudiantes pierdan estas habilidades del pensamiento crítico, de la comunicación, de la creatividad? Es decir, que La no pierdan atención. esa parte humana. Sí, claro. No decirles no vamos a utilizar inteligencia artificial, no decirles no vamos a utilizar computadora, decirlo vamos a utilizar, pero antes de utilizarla vamos a tener el objetivo, qué queremos buscar. Entonces que los niños antes de meterse piensen qué quiero buscar, cuál es mi interés y qué quiero obtener con ello, generar una hipótesis de lo que yo quisiera retener. Respirar, abrir tu computadora y entonces ya puedes utilizarla. Posteriormente, ya que tienes, como lo decíamos anteriormente, ya que tienes tu escrito o tu investigación o tu estudio, entonces ir, ¿para qué me sirve? ¿Para qué? ¿Qué dice esto? ¿Realmente lo que dice es cierto? ¿Cómo lo podría decir en una sola oración? ¿Cómo podría reducirla? Que es sintetizar. Ahí empiezan las funciones ejecutivas, ¿no? Empiezo a sintetizar, empiezo a analizar, empiezo a cambiar de manera de como está escrito, empiezo a utilizar sinónimos, me empiezo a cuestionar. Entonces, lo importante es empezar a cambiar
esta manera de, ya lo hiciste, qué bueno, te lo califico. No, yo no te lo califico, tú mismo calificas. Exacto, me encanta. Tú dialógalo con tu compañero, ahora intercámbienselo. De lo que leyó tu compañero, leíste tú, ¿qué crees que dice parecido a lo tuyo o no parecido? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? E independientemente si fue creado por una inteligencia artificial o no, bueno, yo ya estoy poniendo atención y estoy echando a andar mis funciones ejecutivas superiores en un escrito o en una investigación que yo hice. Además de que para elaborar el prompt también necesitas enseñarles lo que es una buena redacción, lo que es un buen uso de sinónimos y decir las palabras claves para que puedas obtener el resultado que tú quieres encontrar. Sí, ya ahorita mencionabas esta parte de conocernos a nosotros mismos, no ocupar la tecnología e inteligencia artificial para algo que nos va a resolver, sino más bien me encanta que siempre se pregunten ¿para qué voy a ocupar la inteligencia artificial? ¿Para qué la voy a utilizar? No qué voy a hacer, sino para qué. Sino para qué, claro. Y ahí entra la parte del DUA, que es el Design in Universal Learning, que nos habla de que se te conectan, en todo aprendizaje se conectan 3 redes neuronales. Y una de ellas es la afectiva, que es la que pregunta ¿para qué? Porque si el para qué tiene un sentido, entonces ya me motivo, ¿no? Nada más para los que no sepan de qué estamos hablando, es el diseño universal para el aprendizaje, en donde se dan diferentes opciones a todos los estudiantes para también poderles ayudar a que desde su talento puedan resolver también las situaciones y elegir. O sea, es un estilo en donde ellos van eligiendo qué tipo de actividad me gusta más, o soy bueno para, o tengo el talento para, y de esa manera voy a desarrollar lo que me están pidiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, ponerle un tablero con opciones de, pues, esta clase o este concepto o esta habilidad, lo que me estén pidiendo, lo voy a presentar o lo voy a aprender por medio de, y te dan opciones, y tú eliges, ¿no? Pues yo soy muy bueno para escribir, entonces a lo mejor voy a escribir un cuento, pero no, a lo mejor el otro no es nada bueno para escribir y prefiere actuar, entonces vamos a desarrollar un sketch incluyendo el guión, o el otro es más auditivo y entonces quiere hacer una canción y, o sea... Es decir, el DUA considera como tus intereses, tus estilos de aprendizaje. Exacto. Sí, y además el nivel de aprendizaje que tienes, porque Exacto. hay niños que para matemáticas llevan un proceso de aprendizaje mucho más, no puedo decir más abajo, sino diferente a otros, y entonces te doy lo que va para ti siendo suficiente para poder adquirir el siguiente conocimiento, un poco lo que decía Vygotsky de los andamiajes, y los otros van subiendo de nivel. Pero a lo mejor cuando es español se invierte, ¿no? Y que es muy bueno para matemáticas. Súper importante. Y no solo el número de, porque no, muchos maestros, porque nos ha pasado de, sí, él sabe más, entonces yo ya le di 10 ejercicios a él y 4 a él. Y no se trata de cantidad, se trata de calidad o de reto. De alineación sí. a tu ser, ¿no? Exacto, Sí, exacto. y de inclusión en el aula. No hay los niños, en mi tiempo eran los burros, había esta fila, la fila del listo, del mediano y del tonto, ¿no? No, aquí todos saben de diferente manera y van adquiriendo conocimiento de diferente manera. O no eras bueno para matemáticas y ya eras pésimo en la escuela. Yo crecí traumada porque era mala para matemáticas, no eras inteligente. Dibujo constructivo. Pero en el era buenísimo. Sí, claro, pero no era de las aplicadas porque como en Yo era matemáticas, malísimo ¿no? para dibujar y pues no era malo para la escuela. Porque sabías muchas matemáticas. Porque sabías entonces eras muy matemáticas. inteligente. Y entonces ahorita creo que sí es una ventaja poder tener todo esto para nuestros alumnos, porque pues sí resaltan en sus áreas fuertes y es bien importante que todos sepamos que todos tenemos talentos y desde chicos irlos desarrollando, ¿no? Así es. Bueno, a ver, Clau, ahora otra vez como psicóloga, vamos a regresar a esa parte, ¿no? De psicología. ¿Tú qué tanto has observado, cómo ha afectado, cómo ha impactado la salud mental de los chavos, de los adolescentes, con este aumento tan rápido del uso de la tecnología y de la inteligencia artificial? Mira, sí ha impactado considerablemente porque los papás no están presentes y también los maestros, tampoco le voy a echar toda la culpa a los papás, ¿no? También las escuelas nos está faltando. Y entonces no estamos observando a nuestros chavos y los chavos están yendo hacia las redes sociales, pero para evadir, ¿no? Evadir el que no me incluyen, el evadir en el que no soy el popular, el evadir el que no sé cómo relacionarme con los demás, y entonces empiezan a encontrar aislamiento al mismo tiempo que ellos consideran que se están conectando con alguien más que no conocen, o con el mismo ChatGPT que les da contestaciones que no es un ser humano como tal. Claro. También ha afectado mucho en la parte que los niños hacen menos actividades sociales, hacen menos cosas fuera de las aulas o de los espacios pues, que están cerrados. Y entonces esto está afectando en la parte de empatía, ¿no? Ya no hay tanta empatía, ya no hay tanta facilidad. El bullying, siempre ha existido el bullying, pero ha incrementado
por esta parte de siempre me puedo resguardar tras una pantalla. Híjole, sí. ¿No? Entonces, creo O que el compararte con otras personas, creo que eso... Claro, O sea, la autoestima. presión social ha aumentado también Mucho. por compararse. Y los likes que quieres que te den para una publicación, y si no me dan, entonces no valgo, pero ¿por qué no vales si no tienes likes? Entonces, Como esa es la dice parte de Eloy competencia. Moreno en redes, en el libro Redes, ¿no? Ujú. De cuántos likes depende mi felicidad. O sea, esta es como... ¿Y está muy cuántas duro, ¿no? cosas expongo que en mi vida real no es así? ¿No? Por ahí Mariana lo decía, Ujú. que ella tiene su podcast y que lo que hace es hacerlo como muy transparente Ujú. y hacerlo muy auténtico sin maquillaje. Ujú. Que eso deberían ser las redes, pero las redes no. Las redes es, presento un mundo que quisiera, que no tengo. Claro. Pero el que lo ve, aunque sabe que es el mundo que la gente quisiera tener Ujú. y no tiene, Sí, se lo sí, cree, sí. ¿no? Sí. Y entonces hay un doble juego mental Sí. donde sé que no es así, pero sí es así, pero entonces yo quiero ser así, y entonces como no puedo, pues entonces Sí, afecta mi autoestima. tienes mi razón, nos seguridad. enseñan lo perfecto, toda la parte linda, todo, y sabemos que no, pero no las queremos. Pero no la crees, Sí. ¿no? Porque sí Entonces es un imagínate mundo- un adolescente como... un mundo light, ¿no? Un mundo por encima. Claro. Entonces, sí se ha afectado y hay que estar mirando, porque los adolescentes tienen características muy particulares, donde se aíslan, donde están cansados, donde se quieren estar en su cuarto muchas veces, pero ahí los papás tienen que estar doblemente activos. Aunque Ujú. estés en tu cuarto, ¿con qué? ¿Qué estás haciendo? Empezar a trabajar claramente con los límites y con la confianza, ¿no? Para saber con quién estás, porque tú lo decías, nos pueden brincar el que tú les puedas poner algunos controles parentales y ellos te los brincan. Pero entonces están en esa Sí. confianza, y si desde antes empezamos a estructurar toda esta parte de lo que es la huella digital, toda esta parte de lo que es la ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con tu autoestima y otra vez la parte socioemocional, tendremos adolescentes con su proceso normal de adolescentes, pero con un poquito más de claridad de qué cosas están sintiendo que no son las correctas, y los papás están atentos a todos los movimientos de sus hijos, Sí, exacto. no como si fueran sus jueces, ¿no? Involucrados. Que estén Exacto. involucrados, lo veo Exacto. triste, lo veo apagado, lo veo metido cuando sale, ¿no? Entonces, por ejemplo, este chico que se suicidó, Adam Ellen Reynolds, Adam Reynolds. En una de las noticias de lunes y a darlo con todo, Ajá. platicamos sobre ese caso. Y él decía, ¿Qué? yo Ajá. salí, o sea, bueno, primero el ChatGPT detecta que el chavo quiere, bueno, detecta porque él le dice, oye, pues no me siento a gusto, dime cuáles son las mejores sogas para que uno se las pueda poner en el cuello y matarse. Y él dice, pues la mejor soga es esta, gruesa. Pero el ChatGPT no detecta, que dice, ¿cómo? Para suicidarte, ¿qué está pasando aquí? Tengo que avisarle a alguien. Él nada más dice, oye, pero si necesitas hablar con alguien, ve a hablar con un especialista. Sin embargo, la mejor soga es esta. La técnica es esta, ¿no? Y entonces en un intento que él hace, se lastima el cuello y se queda en carne viva, ¿no? El cuello. Y entonces le dice, oye, te voy a tomar una foto de mi cuello y tú me dices si alguien me puede hacer preguntas. Y entonces el ChatGPT le dice, claro que te van a hacer preguntas, ¿no? Lo que puedes hacer es tapártelo con una sudadera, con una bufanda, etc. Entonces el chavo sale y regresa con el ChatGPT y le dice, oye, fíjate que traté de que mi mamá lo viera, porque generalmente la gente que se quiere suicidar avisa, ¿no? De que se quiere suicidar de alguna manera. Y eso Me está dice, bien. y nunca me vio. Entonces ahí están los papás. El papá o la mamá no se da cuenta qué está pasando con su hijo, que viene totalmente cubierto cuando nunca está cubierto. O a lo mejor hace calor porque traes una sudadera o porque traes una bufanda. Qué difícil, de Entonces, verdad pues sí, es el muy ChatGPT, difícil. pero también la familia lo está viendo. Entonces, No, y al final pasa ahí es donde nos muestra el ChatGPT, por más inteligente que sea la inteligencia artificial, por más que viene aparte cada vez más como revolucionado, ser humano. ahí está esa parte donde nunca va a superar al humano, de poder tener la intuición y de poder Claro. leer entre líneas y decir, Pero o sea, también- porque pues no hay, ¿no? También No- los papás, porque la Sí. mamá no se percata que cómo Sí, está sí. su hijo. Sí, Entonces ahí porque es donde dices, No sí, perder los papás tienen que la estar así. curiosidad, el estar presentes, El interesarme por ti, ¿no? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué sientes? ¿Por qué estás encerrado en tu cuarto? ¿Qué tanto le escribes al ChatGPT? ¿Por qué te estás vistiendo así? Entonces sí le podemos decir al ChatGPT muy mal, pero también en las familias, ¿no? Que tú dices, ¿cómo le podemos hacer? Pues las familias tienen que estar presentes. Oye, Clau, y más allá del cuello, por ejemplo, en este caso tan, pues así, ahora sí que tan dramático y extremo, porque pues sí, es un caso así como, uff, muy fuerte. Sí. Pero más allá de este caso tan extremo, ¿qué señales podríamos observar en los chavos? En que es una alarma, una señal, un foco rojo para que los papás estén al pendiente. El que esté pegado. El detectar esta falta de conexión, o sea, me refiero a que, híjole, ¿cuándo es un foco rojo de decir, esto es mi hijo es adolescente y los adolescentes sabemos que es normal, que les gusta estar en su cuarto, aislados, o que no le gusta hablar tanto con los papás, porque son cosas normales, ¿no? Sí, son parte de la ¿Cuándo ya adolescencia. no es normal?
¿Podrías Bueno, darnos ejemplos de...? Normal es lo que sucede, lo que no es normal es lo que esté haciendo dentro de su cuarto y cómo lo esté haciendo, ¿no? Lamentablemente, pues hay muchas señales que los papás tendrían que estar viendo si hay un cambio de actitud, si hay un cambio de su lenguaje, si hay que ya no hablan realmente nada, o sea, qué está pasando con sus amigos, qué tipo de amigos tiene. Pero independiente de eso hay que dosificar desde antes. O sea, tú no puedes dar un chat GPT o una inteligencia artificial, o no puedes permitir que le abra a un chavo hasta los 12 años, más o menos. Es cuando los niños pueden tener un pensamiento un poquito más crítico, un pensamiento más abstracto que puedan entender qué es. Antes no hay esta manera. Lo puedes hacer acompañado con los maestros o con sus propios padres, que no les tocaría a los padres estar haciendo esta parte, pero podría ser. Entonces no dársela. Bueno, pero es que los niños la van a ocupar. Pues ahí están los límites. La computadora no está en el cuarto. La computadora está en el área de estudio. Exacto. ¿No? Oye, pero es que mi computadora ya la quiero tener. Me apena muchísimo. La computadora no está en el cuarto. Porque no es un lugar para que estés comunicándote todo el tiempo, aunque sabemos que entre los 12 y los 15 años, y es una parte de su identidad y de su vida social, y tampoco las podemos bloquear, sí es que estés en un lugar donde yo puedo estar atento con quién estás hablando, cómo estás chateando, con qué te estás metiendo. Es un poco supervisar, como en la escuela que le decimos a los maestros, pasen a ver dónde están metidos sus chicos en la computadora. Igual los papás, pasen y vean qué están haciendo los chavos. Entonces ahí son límites. Y es una etapa súper social, como dices, es muy normal que quieren todo el tiempo estar haciendo amigos, pero también hay que detectar como papás, pues qué tipo de amigos y sí existen, porque ya hay amigos imaginarios, ya no, o es un señor de 70 años que se está haciendo pasar por un chavo de 14 y entonces la niña ya está feliz y fascinada porque ya ligó, ¿no? ¿Cuántos casos no hemos tenido de esos? Sí. Entonces, pues también comentábamos en algún episodio que todo el historial del ChatGPT es súper importante que los papás tengan acceso. Y que tengan la misma cuenta para poder estar monitoreando, ¿no? Sí. Y algo que me encanta que comentabas, Clau, es esta parte de poder conocer en qué proceso está tu hijo. Aquí les voy a compartir, justo en Leaks estamos desarrollando una herramienta que es un canvas para identificar y encontrar y acompañar en el descubrimiento del elemento de los chavos, en donde pues buscamos cuáles son sus pasiones, sus intereses, a qué personas admiran, cuáles son los retos más importantes que ven en el mundo. Entonces creo que si pueden sentarse por lo menos una vez a la semana o cada 2 semanas los papás para estar conociendo y estar conversando, ¿no? Creo que la comunicación es más importante para poder estar como muy presentes, saber cuáles son sus intereses, cómo van cambiando, y creo que eso les puede ir ayudando a ir identificando ciertos cambios a ciertos patrones que probablemente van sucediendo en la vida de sus hijos, ¿no? Eso que estás diciendo me encanta como para implementarlo en los colegios, ¿no? Porque tenemos toda la parte de vida social, vida plena, socioemocional, toda la parte socioemocional, a lo mejor trabajarlo dentro de la misma bitácora, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Quién es? Y después, cuando tengamos estos diálogos con los papás, poderlos platicar. Nosotros hacemos unas conferencias tripartitas donde los alumnos son los protagonistas de su aprendizaje. Entonces ahí también que ellos puedan decirles a sus papás qué les apasiona, qué les gusta. Claro, tenemos que cambiar un poquito también la mentalidad de los papás, porque los papás quieren llegar y escuchar, sacaste 10, a lo mejor no eres el mejor alumno. No, eso está por demás. Da igual si eres el mejor o el peor. Lo importante es quién eres o cómo te manejas en el mundo. Entonces creo que es un buen tip para poderlo utilizar. Y creo que si lo pegamos también a una parte que es súper importante y fundamental hoy en día con los adolescentes, que es fortalecer su autoestima. Creo que necesitamos chavos seguros de sí mismos, que sepan quién los quiere, quién está con ellos, que sepan que valen mucho. Entonces, ¿qué estrategias podrías también compartir para fortalecer toda esta parte interior de los chavos, para que sean chavos más seguros de sí mismos, pero también sumado, ¿no? Identifico también cuál es mi elemento, qué me apasiona, hacia dónde voy a luchar, y qué me va a hacer más. Sí, cómo desarrollar esas habilidades que probablemente la tecnología o la inteligencia artificial no va a reemplazar. Sí, la fortaleza emocional, el autoconocimiento. Yo creo que eso va desde chiquitos, ¿no? Desde chiquitos empezar con esta parte de la respiración, me tomo tiempo para pensar qué es lo que quiero y irlo llevando desde los 5 o 6 años a decir qué te gusta, por qué te gusta, cómo te gustaría hacerlo. Y empezar cada año lo mismo, y entonces empezar a decir cómo has cambiado, mira, antes te gustaba esto y ahora te gusta esto, quién eres, cómo son tus amigos, cuánto vales, cuáles son tus características personales, cómo te gustaría que los otros te trataran, cómo tratas a los demás. Y es trabajo constante en un momento como en unos espacios que por lo menos se tengan por lo menos una vez a la semana, aunque yo diría que diario la respiración, diario el detenerte. Sí, me gusta. Por ahí, en una escuela, hacían, y me encantó, y creo que valdría la pena hacerlo en todos lados, llegaban y de repente un niño cuando se sentía ansioso salía y tocaba un caracol, o un ave caracol,
Y entonces era un momento de detente. Todo el mundo se detenía. Los adultos, los padres de familia, si estaban en alguna junta, todo el mundo se detenía y decía, respira. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás sentado? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estabas haciendo? En esto que estabas haciendo, ¿te estabas haciendo sentir placer? ¿Estabas enojado? ¿Qué estaba pasando en este momento? Para que tú solito te vayas dando cuenta de quién eres, porque a veces somos autómatas. Y entonces nos volvemos una ChatGPT. Sí, exacto, y siempre con prisa. Hay que regresarnos a ser humanos y hay que detenernos. ¿Y eso era una vez al día? Una vez al día al En el azar. momento que el Al azar, alumno al se azar. sentía nervioso. En el colegio donde yo laboro, pues hay muchísimos alumnos, entonces se prestaría a que nunca trabajáramos. Pero a lo mejor si los maestros dicen, detenemos, y entonces sonamos una campana o sonamos algo y nos detenemos para cerrar los ojos y decir... Sí, hacerlo "¿Cómo por me clase siento?". en vez de por todo el colegio. Una vez al día, Sí. 2 veces al día. O cuando sientas que tu clase está muy alborotada, a lo mejor lo haces y es, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué pasó en tu cabeza? ¿Por qué estabas molestando al adjunto? ¿Estabas molestando al adjunto y fue silencio? ¿Qué pasó que estabas molestando al adjunto? Y empezar a hacer conciencia de por qué hago lo que hago. Sí. O para qué lo hago. Me encanta. Oye, Clau, y con todo esto que estamos platicando y con estas cosas que has visto en diferentes colegios, que has visto en tu práctica, si pudieras diseñar el colegio ideal que implemente inteligencia artificial, mindfulness, con educación no tradicional, sino más bien con hábitos que han funcionado, ¿cómo sería ese colegio? Totalmente diferente, ¿no? Ojalá pudiéramos responder a la Secretaría de Educación Pública, que también le toca sacudirla para que se cambie ya. Yo creo que yo sacaría la pulpa y lo más nutrido de todos los contenidos académicos, dejaría de lado toda la paja que metemos, porque hay mucha paja que nos sirve. De hecho, yo diseñaría las clases en línea, ¿no? Haría esas capsulitas de lo que realmente es importante que tengan los chavos y lo dejaría un poco como ustedes decían en esta escuela que está en Estados Unidos de 2 horas, no sé si 2 horas, 3 horas o 1 hora, pero el contenido de ese día lo resumiría en poquito para que después con eso que aprendiste y que te sirvió, aplicaras los retos y las actividades del día a día, utilizando por supuesto la inteligencia artificial de manera dosificada, no para todo ni todo el tiempo, sino primero hago una investigación, entonces si ya me meto a investigarlo en la computadora, saco la información y después ya empiezo a escribir y a diseñar en papel y en lápiz o en la misma computadora para poder empezar a dar solución a los problemas del mundo. Pues hay que hacerlo. Luchemos para eso. Y yo creo que eso sí se puede hacer en las Sí, escuelas, yo ¿no? creo que sí. Yo también. he padecido, Yo bueno, también no creo. padecido, pero he insistido en que esto se logre en el colegio, que saquen la pulpa. Pero los egos de los maestros son más grandes todavía de decir, no, ¿cómo? Si yo soy el que me paro y enseño todo lo que tengo que enseñar, no, tú no enseñas más que así. Sí, esa resistencia de la que hablábamos al principio. Es difícil porque pues crecieron en una educación muy tradicional, aprendieron así, llevan muchísimos años siendo maestros enseñando de forma muy tradicional y ahora de un día a otro cambiemos todos, ¿no? Entonces hay quien dice, órale, cambio, trato y no sé cómo y me equivoco y va, no importa, pero hay quien, como dices, dice, ¿cómo? ¿Voy a perder el control? Exacto. O sea, Va a perder ¿cómo voy a dejar que mi protagonismo? Ajá, exacto. Y ahí hay que ver si es su elemento, ¿no? Porque si es tu elemento, estarías dispuesta a hacer el cambio. Sí. Estaría bueno también. Hay que hacer algunas pruebas. Aplicarles el Canva a los maestros. Claro, no, ¿por qué no? Podría ser también una manera de aplicar Sí, el Canva. totalmente. ¿Qué es lo que haces, no? Así es. Muy bien. Oye, Clau, la verdad es que yo he aprendido muchísimo el día de hoy. Creo que hoy he estado más escuchando que preguntando, pero la verdad es que es por todo lo interesante y valioso que luego perdemos el poder tomar pausa, el poder conocernos. Nos sacó de nuestra zona de confort, más Nos bien. sacó de nuestra zona de confort, Más ¿no? bien. Y creo que es súper valioso el poder tener ese balance en que no todo es tecnología, no todo es inteligencia artificial. Creo que algo valioso que hemos estado platicando y conversando es que, uno, siempre tenemos que tener ojos abiertos, orejas abiertas, no tenerle miedo a la inteligencia artificial, a la nueva tecnología. Obviamente hay muchísimas cosas malas que han pasado en todo el mundo, pero mucho de lo que queremos pues compartir justamente en este podcast pues es el lado positivo, ¿no? Seguramente van a haber muchas cosas negativas, pero cómo podemos acompañar de una mejor manera. Y nos gustaría como saber, Clau, si nos puedes como compartir cuál sería como de todo lo que aprendimos el día de hoy, cuál sería ese primer paso que podrían tomar principalmente de este triángulo que hemos platicado, las mamás, los papás y los maestros, para acompañar de mejor manera a la parte principal que son los estudiantes. Ese triángulo. Bueno, yo creo que antes que nada es conocerse a sí mismo,
Porque cuando tú te conoces, sabes que lo que estás pidiéndole al otro o viene de ti o realmente es porque algo va a mejorar para ellos. Y conocer al que está enfrente de ti, en este caso a los alumnos, por parte de los papás y por parte de los mismos maestros. Entonces yo creo que cuando tú estás seguro de quién eres, de lo que te gusta, de que gestionas tus emociones, es más fácil poder mirar al otro y entonces solicitar que haga algo al respecto. También confiar, no confiar en el aspecto de decir, confío en ti y haz lo que tú quieras, no, confío en ti y como confío en ti, lo que yo te proponga sé que vas a ser capaz de hacerlo de la manera correcta. Y los maestros también confían en los alumnos, porque a veces los sobreestiman y creo que es necesario sobreestimarlos, ¿no? Porque los alumnos son mucho más fuertes de lo que muchas veces creemos y mucho más capaces de lo que creemos. Es verdad. Y acompañarlos en todo su proceso de conocimiento personal, pero también de nuestro propio conocimiento personal. Y no tenerle miedo a la tecnología, por supuesto, pero tampoco dejarla abierta a manos de todo. Y como bien lo dijiste, Adolfo, es estar como muy alerta porque la tecnología no puede estar alerta. El ChatGPT y la inteligencia artificial no está alerta. Contesta lo que tú le dices porque son algoritmos. Exacto. Pero yo como ser humano tengo la capacidad de leer más allá. Por ahí alguien decía que el ChatGPT puede ver tu cara, pero no puede ver el temblor de tus manos. Y puede contestarte las preguntas que tú haces o puede imitar tu voz, pero jamás los silencios que hay detrás de ella. Entonces nosotros sí lo podemos hacer como seres humanos, estar ahí para estar al servicio de nuestros alumnos con todos nuestros sentidos. Me encantó porque ahí también hablamos justo de ese balance que tenemos que tener, el equilibrio perfecto entre, pues sí usar todo lo que hay hoy, no le vamos a dar la espalda a esta gran revolución tecnológica, ahí está, usémosla, pero esta parte humana que dices, nunca jamás va a ser reemplazada. Entonces sí es bien importante todo el tiempo recordarnos, nos toca como personas, como humanos y nosotros como educadores, pues estar más al pendiente que nunca para lograr este balance. Así es. Me encanta. Pues Clau, llegó la hora de la tarea, te toca dejarla a ti, entonces queremos ver si tienes algún libro, herramientas, algún podcast, algunos videos, prácticas de mindfulness e incluso lo que tú quieras dejarnos de tarea, porque todo va a ser súper enriquecedor. Me encanta. Y me encanta que digan tarea, pero yo creo que la tarea nunca es tarea, porque se aprende en todos lados. Entonces la tarea es seguir aprendiendo y seguir descubriendo el mundo. Entonces, bueno, para los papás yo les recomendaría el libro de La generación ansiosa, de Jonathan Haidt. Entonces creo que ese es un muy buen libro para entender desde dónde la tecnología, que no es que no la queramos, pero es cómo si quererla y en qué edades es necesario y valioso ofrecerla. Y ahí déjame nada más agregar, porque creo que es bien importante, ese libro que ahorita está súper sonando y muy interesante, muy interesante, la verdad es que creo que sí, todos lo debemos de leer, sí habla mucho de cuándo los dispositivos, cuándo sí, cuándo no, cuándo las redes sociales, cuándo sí, cuándo no. Y creo que Jonathan habla muy claro de esta separación, ¿no? De esta división. La tecnología es los dispositivos, las redes sociales y el internet y la inteligencia artificial, en donde cita incluso a Salman Khan diciendo que es una bendición el internet, que porque gracias a eso y gracias a personas como Salman Khan que hemos mencionado por muchos episodios, mucha gente tiene acceso a la educación gratuita. Entonces también él mismo, así, a pesar de su libro que ha vuelto loco, él también lo resalta, ¿no? La importancia de la inteligencia artificial y del internet hoy en día, pues es para cuando lo usamos para bien, pues hasta dice la palabra, es una bendición. Entonces sí, me encanta tu recomendación. Porque principalmente para papás, pero para educadores por supuesto. Para los educadores les recomendaría el libro de los vínculos, interacciones en el aula. Entonces es esta interacción que se necesita y el vínculo que se requiere del maestro en el aula para que realmente se adquiere el aprendizaje. No lo he leído. Y bueno, para la triada, ¿no? Para los alumnos es darles 2 minutos al día, ni siquiera por clase, pero por lo menos al día, donde detente, respira, siente cómo estás sentado, qué está pasando alrededor tuyo, cómo te estás sintiendo, te estás dando cuenta cómo te estás sintiendo, porque a lo mejor te dices, no sé ni cómo me siento. Bueno, pues date cuenta cómo te sientes y si es posible, sin juzgar, contemplar lo que hay a tu alrededor y agradecer lo que hay, ¿no?
Simplemente yo ahorita volteo y veo esta vista y si yo me tengo 2 minutos digo, wow, qué rico estar aquí con esta vista. Me siento fuera de la ciudad, en la misma ciudad. Entonces es aprender a agradecer cada momento y a darme cuenta cómo estoy. Este es como para casa y también para escuela. 2 minutos en casa, 2 minutos en la escuela. Y lo que les mencionaba anteriormente, todas las mañanas despertar y contra las respiraciones. Okay. No importa cómo sean tus respiraciones. Pensemos que la respiración, cuando nacemos, lo primero que hacemos es inhalamos, ¿no? ¿Por qué inhalamos? Porque recibimos todo el oxígeno y todo lo que es la vida. Claro. Y cuando nos morimos, exhalamos. Entonces todo el tiempo es inhalar y exhalar, porque naces y mueres para volver a nacer. Y hay un estudio científico de Nazaret Castellanos, que les recomiendo el podcast de Nazaret Castellanos, que habla mucho de la neurociencia y de la neuroeducación y de todo lo que pasa en el cerebro, que dice que el aprendizaje, cuando tú quieres que un alumno aprenda algo, dile, inhala. ¿Qué pasa cuando alguien te dice algo así que te sorprende y dices, no me digas, ¿no? Así de, nunca dices, uy, no me digas, ¿no? Sí, Sino, totalmente. Me encanta. hay un mensaje que manda al cerebro como si fuera una orquesta, donde todas las neuronas que están en nuestro cerebro, cuando yo inhalo, se oxigenan y se alinean. Sí. Y es como si el director de la orquesta levantara la batuta y dijera, listos Y para todos comenzar. así, exacto. Todos Alerta. están alerta. Entonces, qué importante es la respiración. Por eso inicié con la respiración y adquirir algunas técnicas de respiración que te ayuden, porque hay técnicas para centrar la atención, hay técnicas para relajarte, hay técnicas para bajar la tensión, hay técnicas para quitar las ganas de llorar, hay técnicas para la angustia, hay muchas técnicas. La principal de ellas, que es para la atención, es la respiración del cuadrado, que es inhalo en 2, detengo en 2, exhalo en 2, detengo en 2. Formando un cuadrado. Formando un cuadrado. Ay, Y hay que eso te hacerlo. ayuda a centrar la Dos. atención. Muy bien. Exacto, por eso se llama la del cuadrado. Me encantó tu tarea, de verdad. Me encantó. Y qué bonita reflexión hiciste al final, Clau. Creo que sí, como dijimos ahorita, nos sacaste de nuestra zona de confort, porque siempre hablamos pues mucho de investigaciones, artículos, educación, pedagogía, ¿no? A veces nos queremos hasta pelear de a ver quién habla más. Y en este caso, el tema pues socioemocional, que es tan de verdad, tan importante hoy en día, nos los diste de una forma tan de verdad transparente, tan real, tan como es. Ajá, exacto. Que pues no nos quedó más que pues escuchar y apuntar la tarea para hacerla nosotros mismos todo el tiempo y transmitírsela a nuestros alumnos y a nuestros maestros también. Y el equilibrio es ese, Sí. Tecnología, emoción, Sí. espiritualidad, todo es el ser humano, ¿no? Y el ser Así humano es, todo. así es. Y Sí. como conclusión creo que aquí validamos que en un mundo impulsado por la inteligencia artificial no debemos de perder de vista la importancia de ser humanos. Así es. Así es, porque va para ellos la tecnología. para No, me ellos. encanta. Muchas gracias, Clau. No, gracias. gracias. también. Gracias a los dos, placer estar muchas con gracias. ustedes. Creo que Nos es un podcast encantó. para mí de mucho mindfulness, de reflexión, y esperamos que también para Para todas las todos personas que ustedes. nos escuchen también sean. Y Moni, quería proponerte, y más bien también proponerle a todas las personas que nos escuchan, que nos puedan compartir. Hemos escuchado muchas recomendaciones, muchas sugerencias, muchas cosas que quieren aprender. Así que, ¿qué te parece si los próximos 2 capítulos nos puedan compartir pues las personas que nos escuchen qué les gustaría aprender? Órale, bien. ¿No? De bien, muchas bien, de bien, las bien. cosas que hemos hablado probablemente quieren aprender una nueva cosa o quieren que profundicemos en alguna en especial. algún tema, en algún otro capítulo que hemos escuchado. Y pues la verdad es que ha sido un gusto estar realizando este Me encanta la podcast idea. y se vienen muchísimos aprendizajes, muchos más. Y estoy seguro que nos vas a acompañar en otro capítulo. Claro que sí, las veces que quieran y muchas gracias. Feliz de estar con ustedes, que saben cuánto los quiero y los admiro. Ay, igualmente, Clau, de verdad, gracias, aprendimos muchísimo y vamos a dejar tu Instagram también para que todos te sigan, porque das también, hay tips y frases bien lindas. Muy bien. Me Claro encanta. que sí. Gracias a todos, Muy bien. gracias, Clau, gracias, Gracias. gracias. Padrísimo. No olviden de hacer la tarea. Bravo.